En este vídeo vamos a estudiar lo que es la corriente eléctrica. Y comenzamos mencionando que cuando hay flujo neto de carga eléctrica en un conductor, entonces decimos que hay una corriente. Así que cuando hay flujo neto de carga eléctrica en un conductor, decimos que hay una corriente eléctrica. Y el término que vamos a estar estudiando es ese de corriente eléctrica. También vamos a mencionar que la cantidad de corriente que pasa a través de un conductor depende básicamente de dos cosas. La primera sería el material usado. Depende de qué elemento, metal o sustancia es utilizada para construir un alambre o cualquier forma que tenga ese conductor. Y segundo, depende de la diferencia de potencial a través del conductor. Depende del voltaje que apliquemos al conductor. Así que en nuestro análisis vamos a considerar o asumir lo siguiente. Vamos a asumir que las cargas se mueven perpendicular a una superficie para hacer la definición de corriente. Las cargas se mueven perpendicular a una superficie. Y esa superficie podría ser lo que conocemos como el área eficaz de un alambre, por ejemplo. Es el área por el cual las cargas pasan. Así que vamos a asumir que tenemos este área en amarillo que muestro aquí al lado derecho. Y tenemos cargas eléctricas que atraviesan ese área. Estamos asumiendo que lo hacen perpendicular al área. Y estos serían los vectores de velocidad con los cuales esas cargas atraviesan esa superficie. Vamos a definir delta Q como la cantidad de carga que pasa a través de la superficie. Si estamos contando cierta cantidad de tiempo, pues determinamos en esa cantidad de tiempo, que de hecho le vamos a llamar delta T,
cuánta carga pasa a través de la superficie, y eso le vamos a llamar delta Q. Por lo tanto, delta T entonces es el tiempo que le toma a la cantidad de carga delta Q pasar a través de la superficie. Podemos entonces definir lo que conocemos como la corriente promedio. Y la corriente promedio, que le vamos a llamar IPR, es la cantidad de carga que pasa por ese área, que atraviesa ese área, dividido entre el tiempo que le toma pasar por el área. Y esta sería la definición de la corriente promedio. Note que esto requiere un intervalo de tiempo en el cual estamos básicamente midiendo cuánta carga pasa a través de la superficie. Por lo tanto, nos da una idea ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en forma de un promedio. Si uno quiere saber cuál es la corriente que pasa por la superficie en un instante de tiempo, tiene que recurrir a un proceso de límite. Y entonces podríamos definir lo que se conoce como la corriente instantánea. La corriente instantánea, que le vamos a llamar I, lo que uno hace es que ese tiempo delta T lo reduce lo más pequeño posible, y es un proceso de límite, o sea que delta T va a ser cada vez más pequeño, y hacemos la medida de delta Q cuando ese tiempo delta T es pequeño. De hecho, ese tiempo debe tender a cero. Por lo tanto, formalmente lo definimos como el límite cuando delta T tiende a cero de delta Q delta T. Y ese límite no es otra cosa que la derivada de la función de carga respecto al tiempo. La corriente instantánea es la derivada de Q respecto a T. Note que para poder hacer esto necesitamos que Q sea función del tiempo. Si lo vamos a hacer de forma analítica en un problema. Si miramos las dos, la corriente promedio y la corriente instantánea, podemos deducir rápidamente la unidad en el sistema internacional para la corriente. Y esta unidad es conocida como amperio. Y usamos la letra A como abreviatura para amperio. Así que es carga entre tiempo, así que un amperio se define como un coulombio por segundo. Así que medimos las corrientes en amperios. Voltaje en voltios, corriente en amperios.